Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas, previsto diálogo con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. A propósito de, se ha mencionado un desabastecimiento de diésel. ¿Qué está pasando con el mercado y qué está pasando con la comercialización del diésel? Ingeniero Ivo Rosero, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, en efecto, el sábado antepasado se dio un problema simultáneo en el Beaterio, en Quito, que es el principal centro de distribución del norte del país, simultáneamente en Santo Domingo y Ambato. No se despachó diésel sino hasta las 12:30, 1 de la tarde, cuando debe empezarse a despachar a las 6:30 de la mañana. Entonces esto ocasionó una presión en las estaciones de servicio porque normalmente los tanqueros hacen 2 viajes. Entonces, si recién salieron con el primer viaje a las 2 de la tarde ya cargados, no alcanzaron a regresar. Entonces, nosotros no tuvimos ninguna explicación oficial por parte de Petroecuador. Lo único que se nos dijo es que había una rotura de una tubería. Al mismo tiempo, 3 días antes de ese sábado, en Riobamba no había combustible y ahí sí hubo un comunicado de Petroecuador indicando que había un problema con uno de los buques por problemas en el puerto de Zarpada. Entonces, realmente, no se entendía por qué Riobamba. Nosotros suponíamos que ya se había arreglado esta situación porque así nos lo habían dicho, pero tuvimos reportes hace 2 días que persistía el problema en Santo Domingo. Esto es bastante grave, ya que los distribuidores de toda esa área, Tandapi, Quevedo y Santo Domingo, han tenido que ir a abastecerse en Pascuales, en Guayaquil, con un costo incremental altísimo del transporte. No se les permitió abastecerse ni en Esmeraldas, que está más cerca, ni tampoco en el Beaterio, en Quito. Entonces, no hay una explicación clara de esto, por qué persiste este problema. Sin embargo, pues nosotros sí entendemos que hay 3 segmentos que hay que entender claramente producto de los apagones. El primer segmento está relacionado a los generadores pequeños que se utilizan en domicilios o en negocios que dan a la calle, ¿no? Pueden ser farmacias, ferreterías, almacenes de plásticos, etcétera, que utilizan gasolina Eco 85 o gasolina extra, dependiendo de la localidad. Hemos sondeado, ¿no? En las ciudades grandes esto representa aproximadamente 100 galones diarios incrementales en cada estación, pero no representa ningún problema, ningún riesgo, porque no es un volumen importante. El segundo segmento ya está relacionado con el diésel, son todos los generadores que se utilizan en industrias, en edificios, no sé, generadores más grandes, que ya van pues probablemente desde los 30 kVA para arriba, desde los 15 kVA. Incluso hay generadores que llegan hasta los 500 kVA o más. El tercer segmento es el destinado a las termoeléctricas. Ese diésel lo comercializa únicamente Petroecuador y ha habido un gran incremento en este segmento que, por ejemplo, comparando agosto del 2024 con agosto del 2023, hay un incremento del 143%. Y tomando los 2 últimos meses de este año, pues hay un incremento del 165% del diésel destinado a las termoeléctricas. Ahora, todo esto en contexto agravado por 2 factores muy importantes. El primero es que el 73% del diésel consumido en el país es importado. Y el segundo es que la refinería de Esmeraldas tiene una paralización de 65 días, ¿no? Lo que también pone mucha presión, sumado a que el SENACE tuvo una decisión un tanto unilateral hace 1 semana y media en quitar el suministro eléctrico a todo el sector industrial, como para forzar a que hagan autogeneración, pero esta medida no se la tomó pues en
tomando en consideración un diálogo, ¿no? O fue una medida consensuada en absoluto, porque, por ejemplo, resulta que solamente el 5% del parque industrial Ambato tiene capacidad de autogeneración. ¿Qué pasa con el 95% de industrias que no tienen autogeneración? Lo mismo sucede en Cuenca. Es un tema sumamente grave. Hay muchas industrias que están paralizadas, enviando a sus empleados a vacaciones forzosas. Entonces, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha tomado acción, han tenido diálogos para tratar de solventar este problema, porque se genera una crisis muy fuerte. Y por otro lado, el forzar a que todas las industrias que, si bien no están en parques industriales, no tengan su propia autogeneración, también pone presión en una mayor demanda de diésel. Entonces, nosotros, pues, ante esto sí exhortamos a que Petroecuador tome las medidas necesarias, la logística necesaria, tanto de importación oportuna como de almacenamiento, para que no se provoque una verdadera crisis. Ese es el contexto general. ¿Y cuáles son las perspectivas, ingeniero Rosero, con estas consideraciones frente a lo que ha ocurrido en los últimos días? Bueno, nosotros no tenemos hasta ahora un pronunciamiento oficial de esto. La ciudadanía no tiene pronunciamientos oficiales por parte de Ecuador, de Petroecuador, y ese es el problema. Nosotros la semana antepasada por fin tuvimos una reunión con el ministro de Finanzas y el ministro de Gobierno. Bueno, luego de 2 plantones, una serie de cartas, recién, desde que se posesionó el gobierno del presidente Nova, fuimos atendidos. Y fue una reunión muy positiva, prácticamente 2 horas y media, en el que tratamos varios temas, entre estos de Petroecuador, y la grave situación que tienen los distribuidores, ¿no? 21 años congelado el margen en centavos, ocasionando que el 50% o más de 600 estaciones estemos trabajando al punto de equilibrio y hacia abajo. Y mencionamos varios de estos temas de Petroecuador. Nos dieron muy buenas esperanzas, esperemos que esto se cumpla. Hay temas que son increíbles, ¿no? Que realmente no tenían muy clara esta parte los ministros en análisis que nosotros hemos hecho. No es motivo de esta entrevista, pero dejo el enunciado. Por ejemplo, el 11 de septiembre se disminuye 18 centavos el precio de la Extra y de la Eco 85, no supuestamente de acuerdo a una fórmula que solo Petroecuador entiende, por la variación del WTI, ¿no? Prácticamente se echa por tierra los 30.3 centavos que ya se habían logrado como eliminación del subsidio desde el 28 de junio, cuando salió el decreto presidencial de eliminación de subsidios. Primero 26 centavos, luego 3 y luego 1.3, que totalizan 30.3 centavos. Pero no se entiende cómo este 11 de septiembre, que de acuerdo a la fórmula, ¿no?, de las gasolinas de 85 octanos bajan 18 centavos, al mismo tiempo Petroecuador calcula un incremento del costo del subsidio de 14 centavos para la Eco 85 y 2 centavos para la Extra. ¿Cómo es posible que si se incrementa el costo del subsidio se baje el precio del combustible? No hay sentido. De la misma manera, la diferencia de la variación que tuvo la Super, que también está atada a la variación del precio del WTI, no, la Super baja solo 10 centavos, que equivale a un 2.5% de su precio. Pero la Eco 85 y la Extra bajan un 6.5% con relación a su precio en función de la variación del WTI. Deberían porcentualmente tener la misma variación, es decir, deberían haber disminuido en la misma proporción. Pero ahora, ¿cómo disminuye el precio si aumenta el costo del subsidio? El tema de la logística y obviamente el tema nuestro fueron tratados en esta reunión. Toda nuestra expectativa es que se tomen cartas en el asunto y que haya una mayor claridad por parte de Petroecuador ante este contingente, ¿no?, del incremento de demanda del diésel. ¿Y ha crecido la demanda del diésel, y en qué zonas? Por ejemplo, en la región oriental o en la costa ecuatoriana, en donde ha habido presunciones, por ejemplo, del exceso del uso del diésel para actividades incluso ilícitas que se hacen en el Ecuador.
Bueno, ha habido un incremento de los análisis que hemos hecho de aproximadamente el 1.7%. No es un valor que porcentualmente se vea demasiado grande, ¿no? Pero si se toma en cuenta que el consumo anual es de 1.000 millones de galones de diésel, pues un 1.7% ya son 17 millones de galones. Entonces, no es que haya una sectorización del incremento de la demanda, es más, como le digo, más determinante en el tema de las termoeléctricas. Ahora, respecto al destino ilegal que pudiera tener los combustibles en general, bueno, debe tomarse en cuenta que primero, todas las estaciones de servicio fronterizas, tanto al norte, sur, del oriente del país, fueron expropiadas hace muchos años. ¿Y quién las maneja? Las maneja Petroecuador. No, el tema grave en el tema del contrabando están en los buques, todo el mundo sabe eso, y sobre todo en los tanqueros, ¿no?, que salen de los centros de distribución, tanqueros de 10.000 galones sin ninguna guía, ¿no? Se habían determinado más de 360 pinchazos en lo que va del año en todo el poliducto. Entonces, esto demuestra la presencia de mafias organizadas internas también, ¿no?, ya que no se puede perforar un poliducto a menos que esté la presión baja. No hay un principio físico, pues a mayor presión, mayor temperatura. Si se perfora un poliducto con alta presión, van a estallar. Entonces, alguien desde adentro o baja la presión del poliducto o informa en qué momento el poliducto va a estar a más baja presión. Entonces, esto sí es un tema que tiene que controlarse, sumado a que hubo un fallo de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, en contra del Ecuador, en el que se obliga a que el Ecuador venda el diésel subsidiado a placas internacionales. Entonces, con esto lo que se hizo es prácticamente legalizar el contrabando, porque pueden entrar trailers, ¿no?, por ejemplo, del Perú, con tanques gigantes, ¿no?, que son adecuados de 600 galones, por ejemplo, y pueden entrar 10 veces en el día simplemente a cargar combustible en el Ecuador y regresarse a la frontera peruana o colombiana, y realmente sin ningún producto que estén verdaderamente transportando. Entonces ahí debe fortalecerse el control, ya que lamentablemente la Comunidad Andina de Naciones dio ese fallo en favor de los transportistas peruanos, que son quienes hicieron la demanda. Ahora, ¿cuál es la solución, ¿no?, desde nuestro punto de vista para eliminar el contrabando? Pues es muy simple, ¿no? Es la eliminación progresiva de los subsidios. ¿Qué contrabandista va a comprar combustible al mismo precio en el Ecuador para venderlo al mismo precio en Colombia? Entonces, eso es un tema que hay que tenerlo muy claro, y obviamente esto debe hacerse aplicando el concepto, ¿no?, de focalización, como ya se hizo con las gasolinas, y debe terminar de hacerse para no afectar a los sectores más vulnerables. Ingeniero Rosero, eso implicaría, por lo que usted señala, la eliminación progresiva de los subsidios en el caso del diésel. ¿Por qué las gasolinas ha ido en ese proceso? Incluso la gasolina super está al mercado internacional. Definitivamente, la única gasolina que está liberalizada es la super. Esto ya debía hacerse también con las gasolinas de 85 octanos, con la Eco 85 y la Extra. Recordemos que solamente Ecuador, Venezuela y algo Bolivia son los únicos países que tienen subsidio a los combustibles. Países con corte totalmente socialista como México, Brasil, Colombia, ¿no?, Perú, no tienen subsidio a los combustibles, porque está probado que ese subsidio nunca llega al más necesitado. Entonces, este es un tema difícil, ¿no?, pero que tiene que hacerse en el mediano y largo plazo para todos los productos. Colombia y Perú tienen un sueldo básico mucho más bajo que el ecuatoriano, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el sueldo básico está alrededor de $300, y en el Perú está alrededor de $260, ¿no? Y tienen menos índice de pobreza que nosotros. Aquí hay un tema importante que nosotros siempre hacemos referencia, ¿no? Por nuestra crisis, nosotros, por ejemplo, ganamos 16 centavos por galón en las gasolinas
Extra y Eco 85 a compartir con el transportista y la comercializadora. Entonces, si yo digo 16 centavos, no se sabe si es poco o mucho, pero para tener un parámetro de referencia, en Colombia ese mismo margen es de 33 a 35 centavos por galón, ¿no?, de moneda local convertido a dólares, y en el Perú es 28, es decir, más del doble, en el caso de Colombia, de ingresos. Y de gastos, pues nosotros también tenemos prácticamente el doble, porque nuestro sueldo básico para un islero es $466. En resumen, tenemos la mitad de ingresos y el doble de gastos que países hermanos. Y en esos países hermanos ya no hay subsidio a los combustibles. El presidente Petro, ¿no?, que no se diga absolutamente socialista, ideas comunistas, desguerrillero, etcétera, no se dio cuenta del problema que había en el Fondo de Estabilización Petrolera que tiene Colombia, que estaba absolutamente quebrado con un hueco de 40.000 billones de pesos. ¿Qué tuvo que hacer? Necesariamente tuvo que ir eliminando esos subsidios que se hacían a través de este Fondo de Estabilización Petrolera, y ya están a precios internacionales. Esa es la realidad. Consecuentemente, ¿usted cómo ve el desarrollo de los siguientes días? ¿Debe mejorar los controles, como usted decía, para evitar precisamente que se siga abusando de la compra del diésel de manera especial? Por supuesto, no solamente el tema de los controles, sino, Miguel, específicamente la logística, porque hay un incremento de demanda, ¿no?, del diésel, y sobre todo las termoeléctricas. Estos números que yo le daba es tomando en cuenta que septiembre empezó el grueso de los apagones la última semana. Octubre va a ser mucho más fuerte, entonces debe haber una logística de importación oportuna y también de almacenamiento, porque si no puede darse un caos. Verdaderamente con el diésel funciona todo el corazón del país. El transporte pesado funciona con diésel, el transporte público funciona con diésel. La mayoría de industrias, para su parte operativa, no digo solo la generación eléctrica, sino para su parte operativa, también utilizan un diésel que no tiene subsidio. Entonces debe hacerse las gestiones y la logística oportuna por parte de la estatal petrolera. Bien, muchas gracias al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y hablar de lo que ocurriera con el desabastecimiento del diésel. Seguiremos hablando de estos temas que en algún momento le va a exigir al Estado que sincere y elimine, aun cuando sea paulatinamente, los subsidios que constituyen una distorsión interna. Ingeniero Rosero, muy gentil. Muchísimas gracias, Miguel. Nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, a propósito de lo que sucede con la justicia ecuatoriana y los procesos de recuperación de activos por casos de corrupción. Nada menos que, como publica el portal Primicias, 154 millones solo en los procesos judiciales que no se ha recuperado en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Más de 90 delincuentes abatidos, de forma firme y bajo el uso legítimo de la fuerza. Brindamos mayor seguridad a los ciudadanos. Este gobierno toma decisiones que nunca nadie tomó. No hay tregua para los narcodelincuentes. Con acciones decisivas que buscan devolver la paz. El nuevo Ecuador. Autorización número 2761. CNE, Elecciones Generales 2025. Rompe mitos con Bike. Autos con tecnología, diseño y potencia que sorprenden. No te pierdas el Outlet Bike con las últimas unidades del año modelo 2024. Bonos de hasta $4,000. Entrada desde $2,500. Y lo mejor es que puedes pagar desde el 2025. Visítanos en nuestras agencias en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Felipe está en la estación Jipijapa del Metro de Quito. Paula está emocionada y lo espera en la Plaza San Francisco. Son amigos desde el kinder y hoy por fin tienen su primera cita.